Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y declaraciones que ha dejado a muchos con la boca abierta. Porque sí, amigos, hoy vamos a desgranar la fuerte discusión que protagonizaron Hande y Kerem, y vaya que se dijeron de todo. Estoy súper emocionado de compartir todos los detalles con ustedes, de analizar lo que pudo haber sucedido, y de quizás intentar entender un poquito más de este fascinante mundo de las celebridades y sus relaciones. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, sin más preámbulos, ¿están listos para sumergirse en esta controversial y apasionante historia? Porque lo que vamos a contarles hoy es digno de un drama de telenovela, pero es la pura realidad, o al menos lo que se ha filtrado y especulado con fuerza. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que durante mucho tiempo fue sinónimo de romance y química en pantalla, y que también, fuera de ella, cautivó a miles de seguidores. Su relación, tan mediática como admirada, parece haber llegado a un punto de quiebre, y la forma en que se ha manifestado este distanciamiento, o más bien, esta aparente ruptura, ha sido a través de una discusión que, según los rumores y las filtraciones, fue de proporciones épicas. Y es que, ¿qué sucede cuando dos personas que han compartido tanto, que han vivido bajo el ojo público, llegan a un punto de no retorno? Las palabras se vuelven armas, las emociones se desbordan y, lamentablemente, a veces, lo que se dice en el fragor de la batalla, deja cicatrices. Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y más allá, se encuentran en el epicentro de un huracán mediático, y nosotros, como siempre, estamos aquí para contarles todo con el máximo detalle y, claro, con nuestro toque personal. Vamos a empezar por desglosar un poco el contexto. Hande Erçel, conocida por su talento actoral y su belleza deslumbrante, y Kerem Bürsin, carismático, talentoso y con un gran sentido del humor, se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. La química entre ellos fue instantánea, evidente y traspasó la pantalla para convertirse en una relación real que encendió las redes sociales y los corazones de sus fans. Los seguidores de la pareja, conocidos como Hanker, vivieron cada etapa de su relación con entusiasmo, desde las primeras sospechas hasta las confirmaciones públicas, pasando por innumerables muestras de afecto y apoyo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida real puede ser mucho más compleja que las ficciones. Y al parecer, algo serio debió haber sucedido para que se llegara a una discusión de tal magnitud. Los detalles específicos de lo que se dijeron son, por supuesto, esquivos. Las filtraciones suelen ser fragmentarias, a veces contradictorias, y siempre envueltas en el misterio. Sin embargo, lo que sí se ha reportado, y que ha generado una ola de especulaciones, es que la discusión fue extremadamente acalorada. Se habla de reproches, de acusaciones, de palabras hirientes. Algunas fuentes sugieren que la discusión pudo haber girado en torno a diferencias irreconciliables en cuanto a sus carreras, a planes futuros, o quizás a malentendidos que se fueron acumulando con el tiempo. Otros rumores apuntan a problemas de comunicación, a expectativas no cumplidas, o incluso a presiones externas que pudieron haber erosionado la relación. Lo cierto es que si la intensidad de la discusión ha sido tal como se rumorea, debió haber sido un momento muy doloroso para ambos. Imaginen la escena, dos personas que se quisieron, que compartieron una intimidad profunda, encontrándose en un enfrentamiento verbal, donde las defensas se levantan y las emociones afloran sin control. No es difícil imaginar que en medio de la frustración, el dolor y quizás la ira, se hayan pronunciado palabras que, una vez dichas, son imposibles de retractar. Y cuando estas palabras son dichas en el contexto de una relación pública, las consecuencias se magnifican, ya que no solo afectan a los involucrados, sino también a la percepción que el público tiene de ellos. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son seres humanos. Tienen sus propias vulnerabilidades, sus propias inseguridades, y atraviesan sus propios desafíos. Las relaciones, por muy idílicas que parezcan desde fuera, rara vez son perfectas. Requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, una comunicación honesta y abierta. Y cuando falla alguno de estos pilares, las grietas pueden empezar a aparecer. Las discusiones, fuertes aunque dolorosas, no siempre significan el fin de una relación. A veces pueden ser un catalizador para el crecimiento, para la reflexión,
para intentar reparar lo que se ha dañado. Sin embargo, en este caso particular, la narrativa que se desprende de las filtraciones es la de un final, un punto de inflexión que marca un antes y un después. Analicemos las posibles razones detrás de una discusión tan intensa. Podríamos especular sobre la presión de la fama. Cuando una relación está constantemente bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada. Esto puede ser agotador y generar una tensión adicional que, a la larga, puede ser insostenible. Las expectativas de los fans, aunque bien intencionadas, a veces pueden convertirse en una carga. Otra posibilidad es que las diferencias individuales hayan comenzado a pesar más que las similitudes. Con el tiempo las personas evolucionan, sus metas cambian, sus prioridades se reconfiguran. Si estas evoluciones no van de la mano, puede surgir un distanciamiento natural. Y cuando este distanciamiento se aborda de manera explosiva, la discusión puede escalar rápidamente. ¿Y qué hay de las diferencias de personalidad? Hande y Kerem, aunque complementarios en pantalla, pueden tener enfoques de la vida muy distintos. Quizás uno sea más impulsivo y el otro más reflexivo, o uno más enfocado en la vida social y el otro más hogareño. Estas diferencias, si no se gestionan con respeto y comprensión, pueden convertirse en focos de conflicto. Los rumores también han sugerido que pudo haber habido terceros involucrados, ya sea en forma de amistades que interfieren, o incluso insinuaciones sobre nuevas relaciones. Aunque no hay pruebas concretas de esto en el mundo de las celebridades, las especulaciones sobre infidelidades o celos son pan de cada día y pueden ser un factor detonante en muchas rupturas. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que la relación de Hande y Kerem ha atravesado una crisis significativa. La fuerte discusión de la que tanto se habla no es un evento aislado, sino la culminación de tensiones y problemas que, al parecer, no pudieron resolverse de otra manera. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Para empezar, nos recuerda que las relaciones son complejas y que incluso las parejas que parecen perfectas en la superficie pueden enfrentar sus propios desafíos. Nos enseña la importancia de la comunicación, de la empatía, y de la necesidad de abordar los problemas de pareja de manera constructiva, en lugar de dejar que se acumulen hasta explotar. También nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el impacto que tiene en la vida personal de los artistas. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los flashes hay personas con emociones reales, que también sufren, que también cometen errores y que también buscan la felicidad. Y para los fans, este tipo de situaciones pueden ser difíciles de procesar. Ver a una pareja que admiran pasar por un momento tan turbulento puede generar tristeza y decepción. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su bienestar. Las discusiones fuertes, en el fondo, suelen ser un grito de auxilio, un reflejo de un dolor profundo que necesita ser expresado. Y aunque las palabras dichas en caliente puedan ser hirientes, a veces son el preludio de una liberación, de la posibilidad de empezar de nuevo, ya sea juntos o por separado. En este punto es importante ser cautelosos con la información que consumimos. Los medios a menudo buscan el sensacionalismo, y lo que se filtra puede estar sesgado o incompleto. Nuestra intención aquí no es juzgar a Hande ni a Kerem, sino analizar una situación que ha captado la atención de muchos, basándonos en la información que ha circulado y en las dinámicas humanas que todos podemos comprender. Es posible que con el tiempo se conozcan más detalles, o que Hande y Kerem decidan compartir su versión de los hechos. Hasta entonces solo podemos especular y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el intenso foco de la vida pública. En resumen, amigos, lo que hemos visto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas, ha atravesado un momento crucial y doloroso. La fuerte discusión que protagonizaron ha sido el epicentro de un huracán mediático, y si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio, la intensidad de lo sucedido es innegable. Hemos explorado las posibles razones detrás de este enfrentamiento, desde las presiones de la fama hasta las diferencias individuales, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de estas situaciones, tanto para nuestras propias vidas como en nuestra comprensión del mundo del espectáculo. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y esclarecedor. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, desgranando los matices de esta noticia que ha tenido a tantos con el alma en vilo. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Su presencia aquí y su interés en estos temas es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que las discusiones fuertes pueden ser una forma de terapia, o solo un síntoma de problemas irresolubles? ¿Han vivido alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo o entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también puedan estar interesados en este tema o simplemente disfruten de un buen debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más historias fascinantes y análisis interesantes preparados para ustedes. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.